Ok. Bueno, continuamos entonces esta semana con el tema de inventarios. ¿Verdad? Si mal no me equivoco, si lo tengo todo claro. Segunda semana, ¿verdad? De inventarios. Así que se supone que ya el recurso didáctico, el material está disponible, ¿verdad? Se lo activé antes, ahí como a las 4 de la tarde. Activé de una vez el examen. De una vez ahí puse el examen, aunque obviamente no creo que haya nadie que lo vaya a hacer. No voy a hacer como los grupos que están empezando, ¿verdad? Que por ahí un cristiano hace el examen y ni siquiera había visto la clase. Pero bueno, pues aquí apuntarlo. Ok, ¿cómo estamos hasta el momento? No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, señoritas. Hasta el momento estoy rodeado de puras damas, hasta el momento, ¿verdad? Espero no sentirme acosado. Esturro ese examen, profe. ¿Cuál examen? ¿El de la Y el semana? de inventarios, el del primero. ¿Lo vio rudo? Sí, claro, Sí. sí me costó. Ve vos. No me habían dado ninguna alusión hasta el momento de que el examen, el primero, ¿verdad? Estuviera rudo. Correcto. Eso es porque todavía no ha hecho los que siguen. Ay, santísimo. De hecho es algo que quería comentar. O sea, es un comentario. Tómelo como un consejo, ¿verdad? Porque verás que siempre lo hago y de ahí pues. A la vez luego me siento mal, pero luego trato de acudir a un manual que me pasaron por ahí. Un manual para no sentirme mal cuando se reprueba un estudiante. Porque de ahí, lastimosamente uno hace todo lo posible. Los grupos que van adelante, uh-huh, van un poquillo adelante que ustedes, que son el grupo de los jueves y los sábados, mañana y tarde, tres grupos. Ese módulo de inventario o sea, les costó fatal. Entre esos tres grupos, 14 personas tuvieron que hacer el examen de ampliación. Obviamente no sé cuánto, no tengo exactitud de cuántos de cada uno, pero digamos, entre tres grupos, 14, pues viene siendo un promedio de 4, 4 o 5 estudiantes por grupo, más o menos. Porque precisamente no hicieron cosillas que les dije al principio, ¿verdad? Porque de ahí, a veces me siento mal repitiendo lo mismo, porque yo digo, hey, la verdad no son chiquitos, pero les dice uno al principio y ya luego uno les dice, vea, pongan atención aquí porque vea, lo que voy a explicar ahorita, de hecho lo que voy a explicar ahorita en esta segunda semana va a ser materia, aparte de que es materia para el examen de esta semana, también es materia para un trabajo adicional que voy a otorgar la última semana, esto para ayudar con respecto a los puntos, porque ya yo me he dado cuenta de que este módulo es un poquillo difícil. Entonces desde hace tiempo, o sea, no es de un rato, de la vez pasada para acá, desde hace rato, yo pues les ayudo con un trabajo adicional. Obviamente es optativo, no los voy a obligar a que lo hagan, pero muchas personas no lo hacen. Y después andan pidiendo puntos, entonces por eso es que mandé a muchas personas a ampliación, porque no les dio la nota, pero aparte de que no les dio, querían como de puntos regalados y que eran calificaciones muy malas. Yo les dije, bueno, es que usted pudo haber arreglado eso teniendo en cuenta el haber hecho el trabajo adicional. Pero bueno, no lo hicieron, digamos que en guerra avisada. Me dolió, ¿verdad? Lo que más me dolió fue que hubieron un par de personas que se quedaron aún así, ¿verdad? Pero bueno, ya eso es tema y aparte. Tal vez lo que les concierne a ustedes o lo que les debería importar es Hola, que, buenas noches a todos. buenas noches, lo que les debería importar es que pues es nada más de ponerle las pilas y pues agarrar lo que se les ponga de frente.
Pero bueno, así que Eh, sí, señor. Profe, una consulta. Verá que yo le escribí por el Meet y bueno, por el Classroom. Por el Classroom, ajá. Verá que usted, bueno, solo me calificó el mapa conceptual de 10%. El otro no me sale calificado. Sí, pero ¿cuándo lo hizo? El mismo día, los mandé el mismo día. Sí. Sí, Pues sí, tendría que revisar. Es que vieras que ya no estoy revisando, bueno, yo reviso cuando me mandan correo, eso sí. Classroom realmente ya ni estoy revisando porque a veces mandan cosas que ni son para mí, son, qué sé yo, para otro profesor. Entonces ya yo no sé cuándo es para mí y cuándo no. Entonces a veces no lo reviso, solo cuando estoy ya propiamente ahorita, tal vez. Pero estamos hablando de que ni siquiera es de este módulo, es del módulo anterior, ¿verdad? sí, no, del Que módulo anterior. Bueno, menos todavía lo voy a ver. Ok, sí, pero lo voy a tener pongámosle aquí. que viendo, sumando los exámenes y con ese 10% paso, pero igualmente quisiera ver si Sí, podría como revisarlo. que probablemente no pase, pero voy a revisarlo. No, no, sí lo paso, sí paso el curso, porque ahí hice la nota, pero bueno, Los cálculos los hizo usted, sí. entonces no, no pasa. Ah, bueno, está bien, y si no cree que yo lo que saco en los cálculos. Pero espérese para que vean los cálculos que vamos a ver ahora acá. Ah, bueno, y mejor para aprender más. Ok. No, no, yo siento que es viable, nada más es de poner un poquillo de atención. Pues bueno, porque nosotros vamos a ver algunas técnicas en la parte de rotación, ¿verdad?, esta semana. Como no todo lo puedo abarcar en el examen, ¿verdad?, algunas cosas van a quedar como para, les decía antes, ¿verdad?, para el trabajo adicional. La próxima semana vamos a ver técnicas de demanda, técnicas de pronósticos. Y la última semana veríamos lo que es el MRP, ¿verdad?, el plan de requerimientos de materiales. Así que pues ojalá que nos vaya bien. Aquí voy a tratar de hacer algo nuevo. O sea, quiere decir que pues voy a tratar de avanzar o de mejorar. Vamos a ver cómo nos va, aplicando ahí un par de cosillas que este, ahí planifiqué. Pues bueno, hablando de las técnicas de control de inventarios, tenemos que, pues son aquellas que podemos aplicar como herramientas y procedimientos y nos permiten disponer de buena manera de la existencia, de las existencias de los inventarios. Yo estuve viendo un video, ¿verdad?, casualmente hace unos días, bastante interesante de cómo se maneja esta gente de Amazon, ¿verdad? No aquí en Costa Rica, ¿verdad? Aquí en Costa Rica lo que tienen es un call center, pero cómo se maneja Amazon a nivel de alistar y despachar los pedidos. Obviamente hacen uso de una gran tecnología que tienen, ¿verdad?, que es impresionante, pero igualmente aplicando lo que en este caso nos concierne, que son las técnicas y procedimientos, ¿verdad?, en cuestión de acomodo, en cuestión de ubicación, ¿verdad?, y el planeamiento ahora para alistar los pedidos, que es a final de cuentas lo que les importa, ¿verdad? Cuando una empresa se dedica a lo que es la fabricación y venta de algún producto, lo que le interesa es propiamente tener los pedidos listos, ¿verdad?, para su despacho. Entonces ahí es donde pues entra un poco en juego lo que vamos a ver acá ahorita. Okay, vamos a ver un tema, así digamos, de como muchos de los temas que vemos de pincelado, que se llama Balance Scorecard, o en español, ¿verdad?, cuadro de mando integral, pero se conoce más con el nombre en inglés o las siglas BSC. De hecho, esto es un curso. De hecho, yo había llevado un curso hace como 4 o 5 años, tal vez más, no recuerdo, de este tema, ¿verdad? Un curso completo, ¿verdad?, de 40 horas de cuadro de mando integral en una cooperativa de educación que se llama Senecop. No sé si todavía lo tiene, la verdad. O sea, sé que Senecop obviamente sí existe todavía y brinda algunos cursos. De hecho, hace un par de años yo había brindado un par de cursos ahí de Excel, pero no sé si todavía tenían este de cuadro de mando integral. Pero vieras que es bastante interesante porque permite tener una visión en la metodología
con respecto a la calificación que se da en diferentes ámbitos. Bueno, tiene sus principios que son los que vamos a ver y ayuda mucho a lo que es la estrategia. Ayuda mucho a definir la estrategia para con lo que se va a trabajar. En este caso es aplicable a lo que es la parte de inventarios, que es como lo vamos a ver, pero se puede aplicar a cualquier otra área, sea el área de finanzas, el área de educación, ¿verdad? Que es en la que yo trabajo, el área de servicio al cliente también, ¿no? Etcétera. Estas son algunas de las utilidades que podemos encontrar en el Balance Scorecard. Todas las empresas tienen una visión, o por lo menos para tener de plano o de punto de partida una estrategia, la empresa tiene que establecer la visión. La visión es hacia dónde piensa llegar, esa ruta que va a seguir, ¿verdad? Con respecto a lo que tiene la empresa y con respecto también a lo que está externamente, ¿verdad? Ya sea la comunidad, los competidores, la sociedad, etcétera. Entonces, lejos de tener una visión, porque todas las empresas tienen su misión y visión, ya eso lo habíamos visto un poco, aquí ya se trata de la visión empresarial. Entonces, cuando ya hablamos de visión empresarial, es donde acá el Balance Scorecard define 4 perspectivas. ¿Okay? ¿Cuáles son esas 4 perspectivas? Ya no dije nada. Esas 4 perspectivas. Qué bonito nombre, ¿verdad? Como se enreda uno pronunciándolo. Aquí las tenemos. Vamos a ver cada una de esas 4 perspectivas, ¿verdad? Que son, por decirlo así, esos 4 grupos. Es como agarrar la empresa, dividirla en 4 partes y tener una visión de esas 4 partes para al final tener una calificación, ¿verdad? O un diagnóstico, ¿verdad? Cómo se está comportando en términos de visión estratégica. La primera de ellas es la visión de las finanzas. Obviamente, como su nombre lo dice, como decía don Ramón, el nombre lo dice todo, se refiere a con todo el flujo financiero con el que cuenta la empresa. Muchos de los recursos financieros provienen en un principio, ¿verdad? de los socios accionistas, pero también mucho va a depender de la rentabilidad y la utilidad que genere la empresa. Pero una empresa que no genere utilidades, pues está destinada a otras cosas. Eso ya va a depender de qué tan factible sea, ¿verdad? La siguiente perspectiva es la perspectiva que debe tener también toda empresa como objetivo final, ya no solo como perspectiva, pero bueno, acá en el caso del cliente, pues va a tener un papel y juega un papel muy importante dentro de lo que realiza la empresa, ya sea en términos de lo que realiza día a día la empresa, lo que tenga planificado realizar y también lo que haya realizado, ¿verdad? Porque también mucho va dentro de la parte de postventa, ¿verdad? O postservicio. Okay. Esta perspectiva, pues nosotros tenemos bastante injerencia, ¿verdad? Que es la perspectiva de los procesos, cómo se están generando, cómo están planificados, qué réditos me están sirviendo, ¿verdad? Si se están brindando tal y como uno los planifica, porque muchas veces sí, ya tenemos el proceso está establecido, pero muchas veces probablemente ese proceso no se esté siguiendo como debería. Esa es otra de las cuestiones que también pues hay que tomar en cuenta. Y la cuarta y última es la perspectiva de qué tanto se ha aprendido y a partir de ahí qué tanto ha crecido. Porque muchas veces tal vez no se tomen en cuenta estos 4 aspectos y en especial este último, y la empresa muchas veces está estancada. Sí, se aprendió, que bueno, hemos aprendido, pero ¿qué tanto hemos crecido? Eso está como, bueno, tal vez el ejemplo no está tan bien, pero bueno, eso está como que estudiamos y todo, pero seguimos ganando lo mismo. Bueno, eso es muy normal. Pero en buena teoría tal vez debería uno ya empezar a optar por un ascenso, de qué tanto se ha aprendido y a partir de ahí qué tanto también puedo crecer. Como le dije, tal vez el ejemplo no está como muy a la mano, pero bueno, es como más o menos para que tengamos una noción, ¿verdad? De cómo esos dos aspectos
siempre tienen que ir de la mano, ¿verdad? Ay, perdón. Aquí tenemos las 4 perspectivas, ¿verdad? Dentro de esta visión estratégica que establece el Balance Scorecard, ¿verdad? Donde podemos ir teniendo una medición, un valor, un puntaje, como quieran verlo, de cada una de ellas. A esto es a lo que nosotros llamamos indicadores. O sea, ya en términos técnicos, a esto nosotros le llamamos indicadores. Indicadores vienen a ser las propuestas de lo que uno está midiendo, ¿verdad? Y cada uno de esos indicadores me va a arrojar un resultado. Ese resultado nosotros le llamamos índice. El índice viene a ser un número, una expresión matemática que a final de cuentas es un número. Ese número me va a indicar en términos de lo que yo necesito si está bien o está mal. Qué sé yo, que me dio un 1. Bueno, ese 1 ¿qué significa? ¿Significa algo bueno? ¿Significa algo malo? Bueno, pues eso tenemos que determinarlo con los tipos de indicadores, ¿verdad? Dependiendo si es un indicador de alguno de estos que tenemos acá, de cumplimiento, de evaluación, de eficiencia o de gestión. Bueno, pues ese número que nos va a dar, ¿verdad? Cuando definamos un indicador, voy a devolverme un toquecito por aquello que no haya quedado claro. Por ejemplo, un indicador podrían ser cualquiera de estos 4 que tenemos acá. Bueno, estos 4 son las perspectivas del Balance Scorecard, pero podría haber algún otro, ¿verdad? Qué sé yo, bueno, tal vez aquí no está contemplado la parte de servicio, ¿verdad? A pesar de que el cliente, bueno, está como perspectiva, pero digamos que queremos tener un indicador del servicio. Mira, están durando mucho para resolver algún tipo de queja en la parte de servicio. Bueno, eso ya podría ser un indicador, ¿verdad? El tiempo de resolución de un servicio postventa. ¿Okay? Ese es el indicador. Bueno, ese indicador, yo con recolección de datos y demás voy a obtener un resultado. Ese resultado va a ser el índice. Bueno, ese índice podría ser definido de varias maneras. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen, ¿verdad? Que me sirve bastante, donde pues ese número podría estar del 1 al 10. Bueno, en este caso, perdón, del 0 al 10. Obviamente 0 es nada. ¿Okay? Pero tenemos que si está en el rango de 0 a 3, tiene un valor o un atributo. En este caso sería un atributo de bueno. Si está entre 3 y 6, el atributo viene a ser medio. Pero si el atributo es de 6 en adelante, de 6 a 10, pues es malo, ¿verdad? Esto en cuestiones de tiempo, cuestiones de resolución, de tiempo de resolución, ¿verdad? Para lo que es servicio al cliente. ¿Qué quiere decir? Que yo debería tener un tiempo de resolución de 3 o menos para definir que ese índice que estoy obteniendo, que es un número, ese índice sea bueno, ¿verdad? Pero podría ser al revés, podría ser más bien de que aquí de 6 a 10 sea bueno y más bien aquí de 0 a 3 sea malo. Ya obviamente dando puntajes tal vez qué tan interesado estuvo la persona en resolver el inconveniente en cuanto a servicio al cliente. Entonces ahí obviamente se le da vuelta y pues dependiendo del valor que tenga ese índice, pues va a ser bien o va a ser mal. Como les decía, pues eso va a depender, digamos, si yo obtengo un 1, pues ese 1 ¿qué me va a decir? Dependiendo del indicador en el cual yo lo esté aplicando. Bueno, hoy en día, y esto sí lo sé porque yo veo mucho por ahí anuncios de empleos y demás, donde normalmente las personas, bueno, yo veo ahí empleos que tengan que ver un poco con el perfil mío, ahí los voy recibiendo, pero también veo algunos otros y me doy cuenta de que hoy en día piden mucho esta cuestión, ¿verdad? De que tengan conocimiento de indicadores de gestión, que son los KPI, y ahorita los KPI, perdón, son los KPI, que así lo ponen en los requisitos. Digo yo, bueno, si alguien que estudia ingeniería debería saber de esto, pero igual ponen que tenga título de ingeniería y aparte que tenga conocimientos en KPI, pero bueno, digo yo, no deberían pedir eso porque se supone que ya lo tienen, pero bueno, si lo tienen ustedes un poco el conocimiento, pues obviamente un ingeniero con mucho más razón, que son indicadores de
de gestión. Los KPI, en inglés es KPI, perdón. Estoy con un poquillo mal con el inglés. Significa Key Performance Indicator, algo así como Key viene a ser como llave, ¿verdad? Entonces en este caso son indicadores claves, ¿verdad? Indicadores claves de gestión, pero en español se les llaman indicadores de gestión. Esto para poder llevar a cabo el análisis en 4 grupos. El análisis en lo que tiene que ver costos, ya sea bajar costos, ¿verdad? Servicio, el servicio es algo en lo cual pues todas las empresas tienen que tener a disposición. La flexibilidad, eso quiere decir también la parte de adaptabilidad, y obviamente la calidad. Ya me vinieron a dejar la pizza seguro. Ok. Como no vamos a entrar mucho en detalle con los KPI, más o menos ahí para que tengan un poco la cuestión, porque estudiar esto pues se requiere pues bastante tiempo. Acá lo que les dejo es el acrónimo con el que se trabajan estos indicadores de gestión. Se trabajan con el acrónimo SMART. Bueno, ya que yo no estoy tan bien en inglés, alguno que me diga o que sepa qué quiere decir SMART en inglés. Nadie, si están ahí, ¿verdad? ¿O fue que me desconecté? A ver. Ahí están, no me engañen. Sí, en mi caso no sé inglés, entonces no, por eso no hablé. Está bien, está bien. Pero yo no sé, bueno, yo asumo, son palabrillas, yo me acuerdo desde el colegio, ¿verdad? Hay palabras que yo cuando empecé a estudiar, yo sabía que significaba eso, significaba lo otro, ¿verdad? Pero, no sé, nadie sabe qué significa SMART. Como inteligente es. Inteligente, sí. Exactamente. Por eso le dije, porque Smart, y vea que trabajamos hoy en día con teléfonos inteligentes. Entonces, cuando ustedes compran un teléfono, si es que han comprado teléfono últimamente, saben que lo que compraron fue un smartphone, que es un teléfono inteligente. Ese es el acrónimo que se utiliza, ¿verdad?, para trabajar con los indicadores claves, los indicadores de gestión, ¿verdad? Por sus siglas en inglés: Specific, Mesurage, Achievable, no sé cómo pronunciar bien eso, si lo estoy pronunciando bien o no, Relevant and Timely. Quieren decir, ¿verdad?, específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean relevantes y poder tener una temporalidad, o sea, que sean acordes al tiempo en el cual se están aplicando. Tal vez por eso lo digo acá, porque aquí dice temporales y puede que lo entiendan por otro lado. Aplicando este acrónimo, ¿verdad?, definiendo esta parte, ¿verdad?, de SMART, es como se aplican los indicadores claves de gestión, o los indicadores de gestión, ¿verdad? Yo le digo claves para poder hacer bien referencia al uso, ¿verdad? Muchas veces no se les aplica lo medible, ¿verdad? Y por ejemplo, si no se les aplica lo medible, si yo no aplico que esos indicadores sean medibles, muy difícilmente van a ser considerados como indicadores claves, ¿verdad? Porque muchas veces tal vez es que no sé cómo medirlo, pues es que vamos a ver, cuando ya llegamos a un punto, ¿verdad?, en el cual yo no tengo ni siquiera la opción, o sea, es que no tengo la opción de decir yo no sé cómo, no sé si no sé si tal vez me entienden, digamos, como estudiante yo obviamente los entiendo, y que usted me dice, profe, es que no sé cómo, excelente. Mientras sean estudiantes, ustedes tienen toda esa habilidad de decir, es que yo no sé cómo. Pero en el momento en el que ustedes estén trabajando en algún lugar, y más todavía aplicando conocimientos que se supone ya tienen, y ustedes lleguen y le digan a un jefe, mire, es que yo no sé cómo hacer este indicador medible. Vea, yo no sé, seguramente no les van a decir nada, pero seguramente al que usted se lo diga va a estar por dentro, mire, en qué momento puse a este otro aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso de medible, pues hay muchas herramientas para poder definir un indicador con medición, ¿verdad? Darle un valor,
¿verdad? Ya sea con algún instrumento, con alguna, bueno, en el caso del servicio existen herramientas del ServQual, por ejemplo, y demás. Pero bueno, eso a veces han llegado y me dicen, es que yo no sé cómo. Pues de papito, entonces, ¿qué hizo usted todo este año que estuvo estudiando, verdad? Obviamente no todo está, que todo se lo van a decir y todo va a estar ahí. O ustedes van a agarrar y van a llamar al profesor que tuvieron en ese momento. Profe, es que yo no sé cómo porque me están pidiendo. En fin, pues bueno. Eh, igualmente hay algunas otras cosas, ¿verdad? Que se pueden aplicar, ¿verdad? Teniendo en cuenta este SMART. ¿Verdad? Por ejemplo, si son específicos, saber qué, dónde y cómo. Si son medibles, es de dónde y a quién, de dónde o hacia dónde. Si se va a asignar, a quién se le va a asignar. Si va a ser realista, ¿verdad? Qué tan realista va a ser. Y la parte del tiempo, ¿verdad? De cuándo. Son como algunas preguntas a lo que responde cada uno de esos que tenemos por ahí, ¿verdad? Más o menos un poco. No sé si les quedó claro. Si hay algo que no les haya quedado claro, pues con mucho gusto. Es como para dar una pincelada y también para que sepan pues un poco ahí a qué se refieren estos KPI. Bueno. Ok, siguiendo entonces un poco con la parte de las técnicas, y herramientas para la parte de inventarios. Aquí vamos a hacer uso de un par de indicadores, hablando también de indicadores, pero acá en inventarios, ¿verdad? Que son los que nos permiten también identificar un poco de por dónde puede andar ahí el asunto con los inventarios. Vamos a tomar en cuenta que el inventario, ¿verdad? Pues es un valor económico, como lo habíamos visto la semana pasada, y como tal representa una inversión. Para ello se puede aplicar una fórmula, ¿verdad? Les encanta tanto las fórmulas. Una fórmula que es el valor que yo tengo en cada uno de los anaqueles, en cada uno de las góndolas, como quieran verlo, el valor físico, dividido entre el valor el cual va a ser vendido ese producto, o sea, el valor físico y el valor que se va a vender. Un poco ahí para determinar el valor económico. Por ejemplo, si yo tengo 10 productos, ¿verdad? Yo tengo 10 productos y cada uno de esos 10 productos vale $10, pues yo tengo un valor físico de 100, ¿verdad? Bueno, para saber el valor económico, pues yo lo divido entre lo que yo voy a vender. Esos 10 artículos. Digamos que esos 10 artículos yo los voy a vender en $12 cada uno, ¿verdad? Entonces quiere decir que pues el valor de venta va a ser 120. ¿Correcto? Bueno, si ustedes hacen esta división, les va a dar que el valor económico con el que yo voy a contar es del 83%, 0,83. Esto pues 0,83 es un valor porcentual, ¿verdad? Simplemente lo multiplico por 100 o lo dejo así, ya yo sé que esos 0,83 es 83%. Y pues ese es el valor económico con el cual yo voy a contar para digamos, ese inventario en específico, ¿verdad? Lo que físicamente tengo con lo que monetariamente lo voy a vender. Pero yo puedo hacer uso de dos indicadores que son los que más se usan para el control de los inventarios. Uno es el IRA y el otro es el ILA, IRA e ILA. No los pronuncio mucho y seguido porque si no se me lengua la traba. El primero se refiere a los registros conformes, ¿verdad? Por eso se llama el IRA, significa Inventory Record Accuracy. Y el segundo se refiere a las líneas conformes. Okay, vamos a ver aquí un poquillo el ejemplo de cada uno. Bueno, eso es lo que acabo de explicar, ¿verdad? Con respecto al IRA. Y se refiere a esto. Por ejemplo, acá tenemos un
Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Donde tenemos 10 líneas. 10 líneas. Esto va en cuestión de registros conformes o líneas conformes. ¿Ok? Como ustedes ven, vamos a analizar un poquito acá esto para que lo puedan observar. Aquí tengo los 10 artículos. Bueno, no le pongo el nombre a los artículos porque podrían ser cualquiera. Digamos, aquí lo que tengo es el código, que es de hecho lo que se maneja más en cuestiones de inventarios. ¿Ok? Tenemos lo que dice cantidad en sistema y cantidad físico. Cantidad en sistema es también lo que conocemos como cantidad lógica o registro lógico, ¿verdad? Que es lo que en realidad debería tener. Pero no siempre pasa eso, porque cuando yo voy al físico, resulta que ese físico me va a arrojar una diferencia con respecto a lo que tengo lógicamente o en sistema. Eso lo vimos la semana pasada. ¿Alguien recuerda cómo se le llamaba eso? Pues pucho, no han hecho no han hecho el examen porque yo revisé antes y solo 3 personas lo habían hecho. Es el problema de ir acumulando las cosas. Pero bueno, a eso se le llama exactitud, que es la diferencia que yo tengo entre lo que hay lógicamente o en el sistema y lo que tengo en realidad físicamente. Esas diferencias en buena teoría no deberían existir, pero bueno, existen. Bueno, aquí tenemos que, por ejemplo, para el producto A tengo una diferencia, pues en este caso es una diferencia de 13, ¿verdad? Porque en el sistema me dice que hay 33, pero físicamente hay 20. Bueno, habría que ver qué pasó con esos 13. Máxime si es un producto importante, ¿verdad? Como algo que vamos a ver ahorita más adelante. Y así podemos ir viendo las diferencias que tengo en cada uno de los registros, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la diferencia es 0? Como en este y este. ¿Qué pasa cuando la diferencia es 0? Y quiere decir que la cantidad en físico es, bueno, es real lo que está en inventario. Sí, pero eso fue algo que yo dije hace poquito, de hecho. Nada más quiero como que ahora sí lo recalquen. Cuando la diferencia es 0, exactamente como dijo la compañera, es que no hay, ¿verdad?, ninguna discrepancia entre lo que tengo en el sistema y lo que tengo físicamente. A esto se le llama exactitud. O sea, exactamente lo que tengo lógico y lo que tengo físico. O sea, está ahí. Es cuando tengo una diferencia de 0. Es exactitud. Pero ¿cómo se le llama entonces? Vuelvo acá. ¿Cómo se le llama cuando tal vez la diferencia no es 0, pero está muy cercana a 0? Por ejemplo, aquí la que está, o la que es más cercana a 0, como el Herediano, ¿verdad? Cuando juega, que siempre a 0. Ahora que jugó hace 2 días, ahí lo vi que hizo 0 goles. Yo a veces hablo mucho del Herediano, pero pues me tengo que tragar mis palabras. Por ejemplo, aquí que es el que tiene, no es 0, pero es el que tiene, digamos, la diferencia más cercana a 0. ¿Cómo se le llamaría este? No estaba en el material, pero sí, ahí yo creo que yo sí lo expliqué. Estoy casi seguro que sí. Es cuando estamos haciendo uso de cuando estamos haciendo uso de 2 términos, para que obviamente aprendamos a utilizarlos. El primero es exactitud, que ya lo vieron, es cuando no hay diferencia de nada, es cuando yo doy en el punto, doy en el blanco, no tengo ninguna diferencia. Pero podría ser que tal vez no sea exacto, pero lo ideal entonces sería que sea preciso. Eso se le llama precisión. Precisión es cuando yo me acerco lo más al valor real. En este caso el valor real aquí era 64 y bueno, me acerqué a 64. Bueno, aquí el valor real es 35. Entonces el valor mío, ¿verdad? Siempre ha sido mi valor. Y pues tal vez no tengo 35, pero tengo 29, o sea, me lo estoy acercando.
Si vemos la diferencia de los demás, pues es el que más se le acerca, porque los demás tienen, vea, diferencias, ya vieron, ¿verdad? 31, 11, 19, 13, ¿verdad? Etcétera. Entonces, quiere decir que de todos los, el más preciso, pues es este. No es exacto, pero sí es preciso. Eso es lo que conocemos también, los que trabajan, por ejemplo, en mecánica de precisión, ¿verdad? Que trabajan tal vez no con valores exactos, pero sí con valores muy cercanos. Obviamente son valores muy pequeñitos, porque en mecánica de precisión, como su nombre lo dice, tiene que ser muy preciso. Nada más cuando se hacen algún tipo de piezas y moldes y etcétera. Pero bueno, ya ustedes pueden ver acá que tenemos una lista, ¿verdad? Donde todos tienen una diferencia, muy pocos tienen diferencia cero. Incluso vean qué particular este, ¿verdad? Pucha. A ver, estoy mareado ya me mareé. Vean este. Alguien que me diga qué creen ustedes, qué creen. Obviamente esto es muy subjetivo. ¿Qué creen ustedes que pasó ahí? Ya, y yo creo que no venía, dígame, ¿cómo le puedo decir, profe? Claro, Pero vamos claro, a, adelante. De hecho, con esa risa que se ha hecho ya sé qué va a decir, pero dígalo, dígalo. voy a pensar. Alguien que me diga qué cree que pasó ahí. Obviamente hay varias situaciones, pero casi siempre hay una que dicen, ¿verdad? Que es la que se les viene a la mente porque es también muy, es muy usual, es muy, es muy cotidiano que pueda suceder algo así. Fíjense que es el único que presenta una diferencia, pero en este caso negativa. ¿Qué pasa? Mira, en el sistema tengo 40, pero físicamente tengo 60. ¿Qué pasó ahí? Y que el proveedor le echó de más. Digo yo. Ojalá. Pensé que me iba a decir de ahí, se lo robaron o algo así. No, no. No, el proveedor muy difícilmente va a hacer de más. Y si dio de más, después se va a dar cuenta. Algunas situaciones que pueden pasar en este caso, porque vean que la diferencia está en la parte del sistema, puede ser que no haya sido registrado más bien en el sistema. O sea, que a la hora de que entró, ingresó, pero no se registró. Entonces existe físicamente, pero como no existe en el sistema, es que no se ha registrado. O puede ser que sea una devolución, ¿verdad? Que se hizo, también que tampoco se haya registrado. O sea, en este caso, como la diferencia va a recaer en la parte del sistema, es porque no se digitó, no se registró, o tal vez aparece, ¿cómo se llama esto? Ya no dije nada. Aislado, ¿verdad? O sea, permanece aislado y por lo tanto no se ha registrado, pero se tomó como conteo, ¿verdad? Tal vez no se tuvo que haber tomado como conteo, pero bueno, ahí pueden existir diferentes cuestiones, ¿verdad? Pero de que el proveedor echó de más, eso casi nunca pasa. Pero bueno, Puede bueno, ser un poquito, profe. ¿cómo? Puede ser de poquito en poquito. Poquito en poquito. Téngalo por seguro que el proveedor se da cuenta y nada más después va a reclamar o va a exigir de la devolución, no sé, depende. Bueno, Bueno, eso sí. ahí me disculpan con los heredianos, ¿verdad? Es que, eh, en fin, les cuento, yo cuando empecé a dar clases hace años, mm, di clases en un colegio en Heredia, pero yo había trabajado en Heredia, ¿verdad? Hace un par de veces, pero no, en empresas, ¿verdad? No en el sector público. Entonces, cuando yo llegué ahí a dar clases, Heredia tenía como 18 años de no ganar, ¿verdad? Entonces, para mí Heredia, pues era Heredia. En ese entonces ya no es el mismo Heredia. Entonces yo llegué y yo por varas hice un chistecillo ahí con el herediano. eh, y claro, me pegaron el brinco los estudiantes. Profe, respeta al herediano, que el herediano aquí. Yo, pero ¿cómo van a defender tanto un equipo que tiene... Vea, la liga pasó 7 años de que no ganaba nada, pero ya 18 es otra cosa. Entonces ahí me di cuenta que los heredianos son bien, defienden bastante bien su equipo, ¿verdad? Entonces ahí yo no me he dado cuenta de eso, hasta que
llegué a parar a trabajar ahí, pero bueno, en fin. Bueno, como ustedes ven acá, en la parte inferior de abajo, tenemos lo que es las sumatorias, perdón, lo que es las sumatorias, para definir el total de la cantidad en sistema, el total de la cantidad en físico y hacer una diferencia total. Entonces aquí con esta diferencia total que tenemos acá, es donde vamos a utilizar el primer indicador, ¿verdad? Que es el indicador de registro, es el indicador para la parte de registro, donde toma en cuenta todos, ¿verdad? Y se aplica esta operación, ¿verdad? Que es la que vieron ahí al final, donde de ahí, pues, se cuentan todos los, ¿verdad? En este caso todos los artículos, y de ahí pues tenemos 410 y pues deberían aparecer 470, pues esa diferencia es lo que yo utilizo acá, ¿verdad? 410 entre 470 y lo multiplico por 100. No es lo que aparece acá en el registro, ¿verdad? Que es 60, porque aquí la diferencia es 70 menos 410, es la diferencia. Aquí lo que aplicamos es la división para tener que nos va a dar una precisión del 87%. Fíjense que este 87% está influenciado, ¿verdad? Por el menos 20 que tengo acá. Si yo no tuviera este menos 20 aquí, ¿verdad? Y fuera una diferencia como cualquier otra que aparecen ahí, ya sea de 11, de 10, de 6, etcétera, pues obviamente este indicador se va a ver influenciado también. En este caso, el 87%, que para mí es bastante alto, no sé para ustedes, pero para mí un 87% de precisión es bastante alto. Obviamente es por los cálculos que tenemos ahí. O sea, ese menos 20 está influenciando este 87%. ¿Qué quiero decir? Que probablemente sin ese menos 20 esta precisión sería más baja. Entonces, para que más o menos tomen en cuenta eso, es porque en el ejemplo quise tomar en cuenta, quise hacerlo para que vieran algunas situaciones, ¿verdad? Pero una de ellas es que ese 87% está dándose por cuestión acá, porque este 60, esta diferencia de 60, y pues quítele en este menos 20, pues va a ser 80. Bueno, el siguiente indicador, ¿verdad? Que es el ILA, que es el que va a medir la parte pero de las líneas correctas, simple y sencillamente va a hacer eso. A este mismo ejemplo, aplicándolo a este ejemplo, lo que vamos a tomar en cuenta, o lo que va a tomar en cuenta este indicador, son las líneas que no tienen diferencia, o sea, las líneas que presentan exactitud, que en este caso son solamente 4. Bueno, de 10 líneas que yo tengo, que solamente 4 estén correctas, pues lo vamos a tener en este ejemplo, donde pues líneas sin error y el total de líneas, así es lo que vamos a tener como precisión de un 40%. De 4 líneas correctas y de 10 líneas que tenemos totales, pues eso nos va a arrojar una precisión del 40%. Lo ideal sería que sea más, ¿verdad? Obviamente, para que más líneas estén correctas. Pero bueno, tomando en cuenta estos indicadores, es donde vamos a tratar de ir condensando todo lo que es mejor precisión y mejor uso en la cuestión de la técnica de los inventarios. Ok, aquí les dejo la definición de exactitud nuevamente, ¿verdad? Tal vez de un punto de vista un poco diferente, ¿verdad? Que es tratar de no tener ninguna diferencia con respecto a lo que hay lógico y lo que hay físico, ¿verdad? La manera en la que se calcula, y que también yo puedo tomar en cuenta lo que es el uso de las tolerancias, ¿verdad? Que últimamente está mucho de moda, ¿verdad? La parte de ser tolerante, aunque no están tolerando a los que no son tolerantes. Qué enredo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. La tolerancia, ¿verdad? Muchos la utilizamos, ¿verdad? En la parte de mediciones,
donde pues dependiendo cómo sea la inspección y para aceptar o rechazar, dependiendo cómo sean los planes de muestreo y demás, que todavía eso nos falta de ver, podrían darse que a veces nos dicen, mire, si el valor es 500, puede ser 501 o puede ser 498. Eso quiere decir que nos están dando una tolerancia hacia menos, ¿verdad? O una tolerancia hacia más. En este caso sería más o menos. Pongámosle que la tolerancia tenga un valor igual, ya sea si es positivo o si es negativo. Entonces a esa tolerancia se le da un valor de A. Por ejemplo, que les dije antes que el valor nominal o el valor que se esté trabajando sea de 500. ¿Okay? Y si A es el valor de tolerancia, pongámosle que A vale 2. Nos están dando una tolerancia de 2 mililitros. Entonces quiere decir que aquí podrían ser 502 y aquí 498. Ojo, no siempre se trabaja la tolerancia de igual manera para un lado que para otro. A veces sí nos dicen más menos A. Entonces uno sabe que puede ser, el A puede ser tanto para menos como para más. Pero a veces la tolerancia cuando es menos es diferente a cuando es más. Profe, disculpe. Sí. Es que era que ahorita tengo una cita en el dentista. Era a ver si me podría retirar ahorita de la clase. Sí, claro. No hay problema. Sí. Más bien, de ahí luego la retoma, ¿verdad? En la parte grabada. Sí, yo vería el video mañana y haría el examen, bueno, los dos exámenes, porque no he hecho ni el primero. Sí. Ahí luego le confirmo si pasó o no, entonces el módulo anterior. Ok, está bien. Por ahí. Listo, profe, muchas gracias. Okay, que lo vaya bien. Buenas noches a todos. Chau. Ok, entonces como les decía, la tolerancia nos sirve para controlar principalmente, porque es una de las actividades que también nosotros hacemos, ¿verdad? La parte de control. Por eso es importante definir, ¿verdad?, cuándo esa tolerancia debe ser asignada, ya sea con un valor igual para más o para menos. Es muy normal, ¿verdad?, que sea igual, ¿verdad?, pero muchas veces no. Muchas veces se asigna un valor diferente para cuando es menos a para cuando es más. Esto con el fin de tratar de reducir las diferencias y, como ustedes vieron, pues trabajar con un poco más de exactitud. Un poco ahí de lo que son las tolerancias y también la función que tienen, ¿verdad?, que es controlar, ¿verdad?, el valor, el uso, los tiempos de entrega, trabajar con criterios o con lo que llamamos criterios de aceptación o rechazo. Perdón. Ok. Preguntas, si van teniendo alguna pregunta hasta acá, digamos, yo siempre voy preguntando, ustedes saben, cuando voy cambiando un poco el tema. Ahora vamos a entrar al tema de conteo. Conteo y rotación. El conteo, pues obviamente es una actividad que se hace de manera física y cíclica, ¿verdad?, con el fin de establecer la cantidad con la que se cuenta en términos de inventarios. Para ello se pueden hacer uso de las técnicas de rotación. Vamos a ver ahorita 3 técnicas de rotación. Así que presten mucha atención. Digamos que a partir de acá es es la parte del clímax, ¿verdad?, porque nosotros tenemos que brindar una rotación al inventario. Por ejemplo, voy a poner 2 ejemplos bastante simples. Si ustedes ahorita van al súper, estamos hablando de que el inventario también está en los supermercados. Todo lo que hay en un supermercado son inventarios, solamente que ya son inventarios que están prestos para la venta final, prestos para el cliente final. Si ustedes ahorita van a comprar una caja de leche, por ejemplo, ustedes abren el refrigerador, la cámara donde están los lácteos, y ustedes van a ver una fila, ¿verdad?, porque ustedes agarran la que está al frente, pero detrás de esa caja de leche, bueno, hablando si es caja o si es galón, como quieran, hay más, ¿verdad?, hay más envases. ¿Okay? Eso que están haciendo ustedes, esa toma de ese producto, es una rotación. Quiere decir que el supermercado está brindando una técnica de acomodo
precisamente para dar una rotación, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿O qué es lo que está pasando ahí? Este mae, como no fui a recoger la pizza antes, ahí sigue. Y en los súperes que dan bueno, sacan, digámosle, el más viejo, es. Sí, lo más Y el viejo, más si nuevo lo tiene quieren que ver quedar así. en el horno. Ujú. Ajá. Ok, perdón. Sí, no, lo que están haciendo es precisamente eso, están rotando el producto, ¿verdad? Porque tienen producto que se compró primero y tienen producto que les llegó hace poco, entonces obviamente tienen que rotarlo, tienen que sacar primero lo que se adquirió primero, es lo que vamos a ver ahorita. Este, como dijo la compañera, lo más viejo, aunque bueno, lo que digamos, para ponerlo en términos bonitos, lo que está próximo a caducar, ¿verdad? Igualmente puede pasar con algunos otros productos que tal vez el tiempo de duración no sea tan cercano, pero igualmente es bueno darles una rotación. Eh, Pregunta, cuando ustedes van a comprar una caja de leche, ustedes agarran la primera y la segunda. Eso es una recomendación, agarren la primera y la segunda. Y si no, pues agarren la cuarta, pero la tercera no la agarren. ¿Ustedes sabían por qué? No, profe. Siempre cuando ustedes van a comprar una caja de leche, agarren la primera y la segunda que está en fila. La tercera no. Ya si quieren agarren la cuarta y demás, pero la tercera no la agarren, porque la tercera siempre es la vencida. ¿Entendieron o no? Sí, profe. Sí. Eso fue un chiste, ¿verdad? Profe, yo cuando voy al súper, yo lo que Agarra la hago es última. porque yo sé, no, yo agarro casi las Sí, últimas pues agarra la porque última. tiene más larga duración. Sí, Dígame, como la leche, un día fui a comprar y había una que se vencía como el 7 y la otra el 10, sí, sí, entonces hay agarré la gente que que hace lo mismo decía y el 10. con el pan también. ¿Por qué? Porque casi todos, bueno, yo podría decir que todo, pero bueno, digamos que casi todos los productos están acomodados de manera tal de que el que está al frente es el que está más próximo a caducar. Eso es una cuestión que así se tiene que manejar, ¿sí? Claro, ya la gente que sabe eso, pues sí, sí, son mañosos, mañosas, y pues agarran las que están al final, que son las que entraron más pronto, o sea, que son las más recientes. Pero bueno, yo no, yo sí soy de los que llego y agarro la primera, nada más me fijo, obviamente, que no esté caducado, que no vaya a caducar muy pronto, porque si es así, pues ahí. La tercera sí no la agarro, porque esa sí es la vencida. Lo que le pasa a Heredia, ahorita que juegue la tercera vez, a ver si la tercera es la vencida. Va a seguir con Heredia. Ay, ay, ay. Ya me di cuenta que hay más de un herediano por acá. Pero bueno. Ok, estas técnicas de rotación. Okay, esto que acabamos de hablar, esta habla de paja que me acabo de pegar yo. Se llaman técnicas de rotación y hay tres técnicas que son las más utilizadas. Hay más, pero estas son las tres técnicas más utilizadas. En específico la primera, que es la que vamos a ver de primero, obvio. Pero son principalmente, aparte de darle rotación, también trabajar un poco con la parte de costeo, con la parte de costos con la parte de costos de producción. Para las personas que están en una empresa sabrán que siempre hay un encargado o encargada de costos, ¿verdad? Contabilidad de costos que llaman, que siempre es un contador o algún ingeniero que se desenvuelva en esa área, ¿verdad? De contabilidad de costos. Es precisamente para manejar el costo que se está llevando conforme a la rotación de los productos, o sea, los costos de producción, que principalmente va por ese lado. Por eso es que yo hago más énfasis en la primera técnica, aunque vamos a explicar las tres, pero la primera técnica es la que nos ayuda a entender mucho y va muy inclinado a esto que acabamos de hablar. Bueno, aquí tienen el nombre en inglés y en español. Pues, por ejemplo, la primera FIFO la conocemos en español como PEPS y es muy común, ¿verdad? Es la que vamos a ver de primero, ¿verdad? La técnica First In, First Out, que significa primero en entrar, primero en salir,
tal y como ocurre, ¿verdad? Por ejemplo, con la caja de leche. ¿Cuál es la caja de leche que sale o la caja de leche que está a disposición ahí al frente? Pues la primera que entró. Esa primera que entró es la primera que debe salir. Por eso se le conoce con ese nombre. Bueno, para entender un poco la rotación que se le da a estos productos, vamos a usar este ejemplo. Este ejemplo dice que es una empresa de muebles, ¿verdad?, que fabrica sillas, requiere láminas de madera como materia prima, y algunas transacciones que se hicieron durante el mes de marzo para la producción de 200 sillas se desglosan lo siguiente. Dice que el 1 de marzo hay una existencia de 170 láminas. Okay, esas 170 láminas tienen un costo unitario de 800. Okay. Luego dice que el 2 de marzo, al día siguiente, hacen una compra de 30 láminas. Ok, pero esas 30 láminas ya ahora tienen un costo diferente. O sea, aquí es donde hacemos uso de estas técnicas de rotación. Bueno, yo hace muchos años, cuando estaba más joven, no voy a decir cuánto, trabajaba ahí en una distribuidora, trabajaba en Colgate-Palmolive, y cuando uno anda en la calle empieza a escuchar mucho y aprende un poquillo. Yo me acuerdo, ya no tanto, bueno, yo no sé qué tanto, ¿verdad? Pero antes era muy común, ¿verdad?, que la gente fumara más. Por dicha, hoy en día yo veo menos gente fumando, ¿verdad? Pero antes la cuestión de los cigarros se manejaba bastante. Y yo me acuerdo que cuando llegaba el vendedor de cigarros de la empresa Mendiola, le decía al comerciante: mire, la otra semana sube de precio los cigarros. Ok, entonces el comerciante decía: no, hombre, deme más producto, porque la otra semana, como cambia de precio, le subo el precio. O sea, ahí es un poco esa técnica también. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente. El 4 de marzo hay una devolución para el proveedor de 10 unidades, de esas últimas que entraron antes. Luego el 6 de marzo, producción. Esta es, digamos, que la parte que me interesa. Pero para llegar acá tenemos que entender el anterior, porque producción pide 180 láminas. Esto es lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Cómo le vamos a pasar estas 180 láminas a producción? El resto ya es merma y demás, pero digamos que lo importante es llegar a esta parte de acá, entendiendo lo que ocurrió antes. Ok, bueno, aquí tienen el ejemplo de lo que se trabaja, pero yo lo voy a hacer en Excel, paso a paso, para que ustedes vayan viendo. Vamos a ver si hago esto acá. Okay, esa es una tabla, ¿verdad?, que yo elaboré, donde pueden ver que tiene 3 columnas. La columna de entrada, o sea, lo que va entrando, la columna de salida, o sea, todo lo que sale de inventarios, ¿verdad? Ya sea que salga al proveedor o a producción, pero ya sale de las arcas de inventarios. Y la columna de saldo, o sea, lo que va quedando, con lo que yo voy contando. Fecha a fecha. Okay, aquí tenemos una fecha, vamos a ver, lo corro aquí. Okay, aquí tenemos una fecha. Esto es como para que yo separando por fecha. Esta es otra fecha. Esta es otra fecha, 4 de marzo, 6 de marzo, que es el requerimiento de producción. Y acá, esta sería la última, que es la merma. O sea, un poco ahí con OK. Más o menos para que vean la separación, ¿verdad? Recuerdan que decía que teníamos 170 unidades, ¿verdad?, y que esas 170 unidades tenían un costo de 800. Esto es con lo que yo inicio. ¿Ven? Saldo inicial 180. Perdón, saldo inicial 170 con un costo de 800 cada una. Ahí es lo que me voy acordando, ¿verdad? Luego decía que para el siguiente día, el 4, hacen una compra de 30 unidades. Me ingresan 30 unidades, pero esta vez con un costo unitario de 860. Ahora yo voy a tener un nuevo saldo, ¿verdad?, que es las 170 ya existentes y las 30 que me ingresaron. Fíjense que estos
Esto fue el primero. Luego esto que está acá, esto que estoy seleccionando, es el 2 de marzo. 2 de marzo es, ¿verdad? A ver si no me equivoco. Sí, 2 de marzo. Okay. 2 de marzo, como me entraron otras 30, ahora voy a tener un saldo de 170 y de 30. ¿Por qué lo separo? Bueno, porque como estoy utilizando la técnica de rotación PEP, tengo que ir separando las que tienen un costo y las que tienen otro costo. Porque si yo le fuera a dar el mismo costo a todas sería diferente, pero en este caso estoy manteniéndole el costo que tenían las 170 iniciales y el costo que tienen las 30 que me ingresaron. Bueno, pues resulta que ahora hay una salida que son 10 que se encontraron defectuosas de estas 30 que me ingresaron. Entonces ahora voy a tener un nuevo saldo, bueno, de las mismas 170 que sigo arrastrando, y ahora estas 30 le voy a quitar 10 y ahora voy a tener, esto es lo que está pasando, el 4 de marzo. Sigo siendo la separación, las que tienen un costo y las que tienen otro costo. Es que incluso aquí las tengo con amarillo para que las vayan viendo. Hasta el momento pues solo tengo una entrada y solo tengo una salida, pero cuando llega el 6 de marzo producción está pidiendo ¿cuántas? Acá. Producción está pidiendo 180. ¿Ok? Entonces yo le voy a pasar a producción 180. Para mí sería muy fácil nada más decir, mira, le paso 180 y se las paso todos con el mismo costo, pero no, como estamos trabajando con una técnica administrativa, una técnica de costos, le voy a pasar las primeras que entraron. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron las primeras que entraron? Vea que aquí las tenía, luego las arrastré acá. Las primeras que me entraron fueron estas 170, como decía la compañera, las más viejas, y pues esas son las primeras que le paso a producción. Ok, producción, ahí van, esas primeras que fueron las que me entraron, esas son las primeras que salen, primeras que me entraron, y bueno, aquí no aparecen registradas porque es con el saldo que se inicia, pero son las primeras que me salen. Producción me dice, bueno, sí, pero yo le estoy pidiendo 180, ok, le paso 10 de las otras 20 que tengo ahí. Al final pues voy a tener un saldo, un único saldo de 10. De estas 20 le paso 10, me van a quedar 10. Aquí es el saldo. Bueno, pero eso es lo que yo le estoy pasando a producción. Ahí. Contento, producción, sí. Le pasé primero las primeras que tenía. Y ahí van. Si hubieran habido más, pues igual manejo lo mismo. Manejo las primeras que me fueron entrando, son las primeras que van saliendo. Ok. Bueno, para completar el cuadro de información dice que se encontraron 2 láminas defectuosas, que esas láminas se tienen que retirar porque es una merma. Por lo tanto, pues aquí en la merma voy a quitar 2 que tenían este costo y al final voy a tener 8. 10 menos 2 y luego voy a tener 8. Pero bueno, a producción lo que le estoy pasando es esto. La manera en la que se lo pase es dependiendo de la técnica, en este caso PEP. Primeras que tenía, primeras que salen. Si ya producción me pregunta cuál es el costo que tienen esas piezas, porque probablemente también vayan a trabajar con eso, con la parte de contabilidad de costos, ¿cuál es el costo que le estamos pasando a producción? Bueno, para eso estamos manejando una tercera columna en cada una. O sea, ustedes vieron que cada columna está dividida en 3, cantidad, costo unitario y total. Y pues el total que yo le estoy pasando a producción es este. 136.000 más 8.600, vienen a ser 144.600 si no me equivoco. Ese es el costo producción. ¿Ese costo de dónde sale? Bueno, de esta técnica que yo acabo de aplicar. Vamos que esto no lo hacía antes, ahorita lo estoy haciendo porque antes solamente les tenía el cuadro y iba explicando paso a paso. Pero bueno, vamos a ver si con esto les sirve un poco más, porque esta parte, como les decía, es lo que yo le paso a producción en términos de costo. Ok. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Por qué? Porque aunque no voy a preguntar de esto en el examen del todo, solo la parte teórica,
sí es importante porque varias cosas de estas van a estar asignadas como trabajo adicional para la última semana. Ok, nada. Bueno, ahora vamos a la técnica del IFO, o como se le conoce también WEPS, que es última en entrar, primera en salir. Digamos, es lo contrario. Es todo lo contrario. Ok. En este caso, vamos a hacer el mismo ejemplo. O sea, eso mismo que acabo de hacer yo, pero lo vamos a hacer en la parte de primero en entrar y primero en salir. Qué raro, ¿por qué tengo esto aquí? Ah, ya. Que este es el de... Voy a quitarlo nada más. Nada más borro esto aquí. Ya. No importa, he dejado esta acá. Nadie con ninguna pregunta anterior. Bueno, voy a usar la técnica, esto mismo que acabo de explicar, con el mismo ejemplo, ahora lo voy a aplicar para último en entrar y primero en salir. Voy a hacer una aclaración acá. ¿Recuerdan lo que les decía antes del ejemplo cuando yo andaba ahí vendiendo en la calle lo de los cigarros? Bueno, aquí es donde se utiliza esta técnica. O sea, donde yo tomo más bien el último precio, el último costo, ¿verdad?, para aplicárselo al resto del inventario. O sea, no importa que yo haya comprado los cigarros así en la cajetilla. Bueno, yo no sé cuánto vale una cajetilla de cigarros, la verdad. Así en la cajetilla, pero ya esta semana están a 150, pues así las vendo el resto. Este es un ejemplo, digamos, aplicado a eso. Pero vean que lo que estoy aplicando es más que todo por el costo, no tanto por el producto en sí, ¿verdad? Porque el producto en sí obviamente se le tiene que dar su rotación normal. Pero aquí es cuando yo tomo en cuenta mucho lo que tiene que ver la parte de costeo en esta técnica, ¿verdad?, en esta técnica de web o LIFO en inglés. También se aplica mucho, he escuchado, digamos, hay unos que dan el ejemplo, está bien aplicado también, cuando uno compra un carro, ¿verdad? Cuando usted compra un carro y va a la agencia, pues usted compra el carro más moderno, ¿verdad? El carro del último año. Y los que trabajan en leasing, bueno, para los que saben qué es el leasing, se trabaja también de esa manera, o sea, se trabaja el modelo más reciente. Pero bueno, son como algunos ejemplos. ¿Cómo sería aplicándolo? Bueno, este mismo ejemplo lo voy a aplicar pero para web. Tenemos un saldo inicial, me entran 30, bueno, pues entonces ahora voy a tener un nuevo saldo de 170 y de 30. Una con un costo de 800 y otra con un costo de 860. Este aquí no aparece. Vamos a ver. Nada más le hago de la fórmula. ¿Okay? Luego dice que hay una merma. Bueno, se devolvieron 10 al proveedor. Bueno, lo que me va a provocar entonces un nuevo saldo de 170 y los mismos 170 y ahora, perdón, 20 con 860. Vamos que hasta aquí es lo mismo, pero ya cuando yo le voy a pasar a producción, la producción me está pidiendo 180. ¿Qué voy a hacer yo con producción? ¿Qué le voy a pasar yo primero a producción? Ya aquí no le voy a pasar las primeras que me entraron, aquí le voy a pasar las últimas que me entraron de primero. En este caso voy a pasar primero 20 que tienen un costo de 860 y luego la 170, 20, perdón. Sí, 20 y aquí más bien serían 160. ok, ven, le pasé primero las últimas que me llegaron y luego le completé con las que tenía ahí de más. Vean cómo cambia el valor. En el otro eran 144.000 144.800, ahora aquí es 145.200.
Voy a poner aquí la diferencia. Y aquí estos son 145.000, ¿qué era? 145.200. Okay, vean la diferencia. Es una diferencia de 400 colones, $400, como quieran verlo. Okay. Así es como yo trabajo el web. En este caso, le paso primero las que me entraron de último, como hace la compañera, ¿verdad? Que agarra las que están atrás en la fila de primero, y si necesita completar, pues agarra con el resto que tenga. Pues acá en este caso voy a tener un restante de 10 unidades, pero 10 unidades con un precio de 800. Igualmente la merma, que estamos como para completar el cuadro. Ya aquí es mero maquillaje, pero vean lo que le estoy pasando a producción le estoy pasando otro costo utilizando eso, ¿verdad? Porque si producción, si contabilidad de costos me dice no, utilice la técnica web, bueno, si yo le voy pasando para darle ese costo, pues vean que es mayor porque se está utilizando lo que entró de último. Ok, aquí pueden ver, ahora sí, ahí. Aquí pueden ver, ¿verdad? Que bueno, aquí puse de primero, aquí puse las 20 acá y luego puse las 160. Básicamente nada más le cambié el orden, pero es lo mismo. Nomás, en el cuadro, en la presentación, están las 160 de primero y luego las 20, pero estoy utilizando el mismo costo de cada una para luego sumarlo. 17.200 más 128.000, que es lo que tengo acá, o lo que aquí está señalado como el costo de producción. Okay. ¿Alguna pregunta hasta acá? No tengan miedo en preguntar. Por el momento no, hay que ver cuando está haciendo uno el examen. Es que en el examen no les va a salir esto propiamente. Esto va a ser para un trabajo más adelante. Entonces ahí usted lo dice, bueno, ahí en ese caso sería que ya sepan que tienen que venirse a la semana 2 a ver otra vez el video de la semana 2. Luego está la técnica de promedio ponderado. La técnica de promedio ponderado viene a ser como una combinación de ambas, si se le puede llamar de alguna manera. Igualmente recuerdan que promedio ponderado, si en algún momento hablamos de eso, no lo hemos visto como materia, pero ahora sí. Promedio ponderado involucra diferentes pesos, así se le llaman, pesos en los periodos. Por ejemplo, los que tienen niños en la escuela o en el colegio, ¿verdad? Todos sabemos que el primer trimestre vale 30, el segundo 30 y el último 40. O si por lo menos no lo tenemos claro de esa manera, sabemos que el último trimestre vale más. Bueno, a eso es lo que se le conoce como promedio ponderado. ¿Okay? Y es precisamente lo que trata de dar esta técnica, ¿verdad? Donde acá, pues el valor, por ejemplo, ya lo vamos a hacer ahí en Excel, el valor, por ejemplo, de las que yo tengo, tanto de las 170 como de las 30 que me ingresaron, pues van a tener un valor ponderado. En este caso, ¿cuál vale más? Pues vale más la 170, ¿verdad? Porque es la que tiene más peso. Para ello se aplica una fórmula como esta, ya la vamos a aplicar ahí. Y como la 170 tiene más peso, pues este valor ponderado, que es un promedio, va a estar más cercano a el costo de 170 que al costo de 30. Si por ejemplo, lo vamos a hacer aquí, si por ejemplo de estas 200 que yo tengo acá al final vinieran de 50 de 170 y 50 de 830, pues lo aplicaríamos de esta manera. Vamos a ver, voy a abrir aquí en Word, si no lo aplicaríamos de esta manera, más o menos para que vayan un poco entendiendo
que tenemos 100 unidades por 800, ¿sí? Más 100 unidades por 860. ¿Sí? Todo eso lo dividimos. Vamos a insertar todo eso, lo dividimos entre el total, son 170 más 30, si lo queremos ver de esa manera. Eso para explicarles lo que les decía. Vamos, acá es porque estoy brindando un ponderado en el cual pues le estoy otorgando al valor unitario de 800 un peso de 170 y al valor de 860 le estoy otorgando un peso de 30. Obviamente al final este ponderado va a estar, el valor va a estar más cercano a 170, que es el peso. Pero si yo estas 200 las tuviera repartidas 100 de 170 y 100 de 860, pues haría un cálculo como este que estoy haciendo acá. Por eso lo hice. Más bien, si lo meten en la calculadora, perdón, deberían de tener un paréntesis aquí y otro paréntesis acá. Igualmente esto sería bueno que lo encierren entre paréntesis. Ok, si hacen esto, yo no lo he hecho, ¿verdad? Pero yo sé lo que puede dar, porque ya yo sé que estoy brindando un ponderado repartido 100 y 100, o lo que sería lo mismo 50%, 50%. Quiero que me digan si lo hacen. Bueno, primero que todo, no, más bien hágalo y me dicen cuánto les da. Tal y como lo estoy colocando yo ahí, ustedes igual lo hacen en la calculadora. Si se les olvida un paréntesis, les va a dar completamente diferente. Voy a agrandarlo más. ¿Alguien ya lo hizo? Uy, eso me recuerda. La próxima clase, sí o sí, tengan calculadora. Porque las técnicas que vamos a ver la próxima clase de demanda van puros cálculos. Como vi que están como medio parados, seguramente no lo han hecho. Profe, Sí, ahí son dos paréntesis. sí. Hay Dos, uno que o sea, tiene hay dos uno, o sea, seguidos. ok, hay Ah, dos por al eso es que me da principio un y error a dos mí. acá. Aquí no. Sí, no vi el del principio y me dio un error. Sí. Por eso les decía un Sí, paréntesis que voy a hacer. pero si lo hacen así tal y como está aquí, Ujú. les va a dar 830. Ay, pocha, qué Voy a 8 más intentar feo. hacer el- ¿Por qué 830? Bueno, porque como lo ven, yo estoy ponderando la misma cantidad de un costo con la misma cantidad del otro. Por lo tanto, ese ponderado va a estar a la mitad. Va a estar entre 800 y 860. O sea, esto les va a dar 830. Es lo mismo que está pasando acá en el ejemplo. Que como les dije, pues va a estar más cercano de uno que de otro. Va a estar más cercano al que tenga más peso. En este caso tiene más peso, 170. Si lo hacemos en Excel, vamos a ver. Okay. En Excel, pues aquí tengo la fórmula, pues que la fórmula ya la tenía hecha, por ejemplo, que es lo mismo que está ahí, ven, solamente que aquí estoy utilizando los valores de las celdas.
¿ven? Con los mismos paréntesis, paréntesis acá, paréntesis, porque ya yo sé que si yo no lo encierro entre paréntesis, este cálculo no va a estar igual. Yo estoy haciendo la suma de esta ponderación más la suma de esta otra ponderación, por eso es que lo encierro así entre paréntesis y luego lo divido así. Pero digamos, voy a hacerlo acá por si acaso alguno luego quiera hacerlo en Excel y practicarlo de esa manera. Hasta aquí es lo que pasa, digamos, con la primera entrega, pero luego pues ya ustedes vieron que hay una salida de 830, lo que va a afectar en esta ponderación, porque ahora van a ver 190. Estas 190 van a tener ahora un valor, lo voy a hacer aquí en la fórmula, donde pues abro paréntesis, abro dos paréntesis de una vez, que va a ser la multiplicación de 170 por 800. Cierro ahí un paréntesis, luego le sumo con otro paréntesis. Lo que me quedó, que ahora van a ser 20, ¿no? Van a ser, no tengo aquí el 20, pero digamos lo puedo digitar acá, por el costo de esas 20 que son 860. Si hubiera tenido esos valores en una celda, pues los utilizo. Bueno, por ejemplo, esas 860 podría haber utilizado el valor acá, es que lo voy a usar, no hay problema, y ahí tomo el valor de 860. Luego eso lo voy a dividir, perdón, aquí tengo que cerrar todo eso en paréntesis, ahora sí. Ahora lo voy a dividir entre la suma de 170 más 20, 20, y lo encierro. Ven, ahora la ponderación me cambió. Ahora la ponderación me cambió a 806,3, porque ahora ya no tengo 170 y 30, ahora tengo 170 y 20. Entonces ahora la ponderación pues es todavía más cercana a 170, porque ahora tengo todavía un valor que da más peso hacia eso. ¿Okay? Y aquí es muy fácil, porque yo aquí a la par, si voy haciendo todas estas ponderaciones, ya yo tengo el valor que tienen esas 190. Simplemente pues ya yo sé lo que valen y le paso a producción las 180 eran, ¿verdad? ¿Qué memoria? Sí, 180. La 180 que me está pidiendo con un valor de 800,3. Listo, ya ahí pues estas 190 ya las manejo como saldo, porque ya aquí no me va a salir ni nada. Simplemente pues si hay una merma pues lo manejo con este mismo valor y voy con este mismo cantidad y este mismo valor, y ya la ponderación está con este costo para todas las 190 que me van restando. ¿Okay? Como verán, el precio es muy parecido, o la parte que yo le paso a producción es muy parecido, pero no es la misma, y eso porque estamos hablando de cantidades muy pocas. En cantidades más altas pues va a haber mayor diferencia. Igual ahí está explicado un poquito la parte del ponderado, para que sepan de dónde salió y todo el asunto. ¿Okay? Las diferencias, bueno, aquí tenemos las diferencias que pueden existir aplicando FIFO, LIFO o PMP, o PEP, web y promedio ponderado. ¿Okay? Aplicando esto a esos tres ejemplos, pues puedo tener diferentes ganancias. Va a depender del producto, va a depender de los costos, va a depender de cómo se comporte el mercado, que estas ganancias tengan una diferencia. Pero más o menos en este caso pueden ver aquí cuál podría convenir mejor. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a ver el último tema. Estas son las clasificaciones o las diferentes clasificaciones que se le pueden dar a los inventarios. Hay también varias. Nosotros solamente vamos a ver la clasificación A, B y C. Vamos a hacer referencia ahí a un par más, pero básicamente es lo mismo. Ok, cuando hablamos de clasificación A, B y C es para darle un diferente trato a los inventarios. Pues, normalmente hay inventarios que tienen mayor costo, mayor delicadeza y mayor cuidado.
¿verdad? Como por ejemplo cuando uno va a un supermercado, sigue, ¿verdad? En eso con el supermercado, hay productos que los tienen bajo llave, ¿verdad? ¿Por qué los tienen bajo llave? O los tienen en algunos contenedores, ¿verdad? Ahí con el llaverito para que suene cuando uno se los roba. No quiero decir que yo me lo haya robado, pero suena, ¿verdad? Y si no se lo quitan, ahí va a sonar. ¿Por qué hacen eso? Todos sabemos por qué lo hacen. ¿Por qué? Porque tiene que un valor más elevado que los otros. Porque tienen un valor más elevado. Entonces, exactamente, es lo mismo que se aplica acá en ABC. Los A son los que tienen un valor más elevado. Por lo tanto, de ahí, pues se le da un trato diferenciado, si se le quiere llamar así. Bueno, recuerda cuando habíamos visto Pareto. Ustedes recuerdan Pareto, ¿verdad? En estadística, en control estadístico, ¿no? Que eran 80-20. ¿Sí recuerdan o no recuerdan? Díganme que sí o díganme que no. No, profe, yo creo no. No, bueno, la herramienta de Pareto era 80-20. Era clasificar los defectos para poder atacarlos con el 20% de los recursos. Bueno, utiliza el mismo principio. Esta clasificación A, B y C utiliza exactamente el mismo principio. ¿Verdad? Recuerdan que Pareto tenía pues un poquillo ahí el diagrama. En ese momento tal vez lo vimos así un poquito, ahí les expliqué cómo hacerlo, pero es porque básicamente el principio es más utilizado en esta parte de clasificación A, B y C. Igualmente, como les dije, pues vamos a tener una cantidad que me refleja un costo, en este caso es la clasificación A, que es la que tiene mayor costo, hasta 80%, la clasificación B hasta 95% y la clasificación C hasta 100%, el resto, lo que podríamos llamar. Ahorita vamos a ver bien los criterios, no hay problema. Aquí tenemos este ejemplo. Es un ejemplo de 10 artículos y aquí tenemos el costo que tienen cada uno de esos artículos, ¿verdad? Entonces uno podría decir, mira, es que el aceite es caro. Sí, pero si nos vamos a la pintura, toda la pintura que yo tengo, si tengo 10 baldes de pintura, pues esa pintura tal vez no es tan cara unitariamente, pero en cuestiones de costo me está significando el mayor costo. Entonces hacia eso va un poco la ABC, porque tal vez unitariamente la pintura no valga tanto, pero el valor total de lo que yo tengo en pintura pues sí es bastante. Igualmente en tornillos, tal vez un tornillo no es tan caro, pero si yo contabilizo el costo de todos los tornillos, pues el costo de todos esos tornillos es bastante, ¿verdad? 150. Y en fin, así lo puedo ir viendo. Como verán, me dicen un galón de barniz vale 12.000, pero solamente tengo un galón. No me sirve de nada preocuparme por el barniz sabiendo que el costo de la pintura es mayor. Como les dijo y como dijo antes la compañera, aquí vamos por costo, por valor. Bueno, para hacer el ejemplo ABC, lo que tenemos que tomar en cuenta es el costo total de cada uno de los artículos y sumarlos. Hacer la sumatoria. Esta es la sumatoria que yo tengo acá. Ya aquí más o menos van viendo, ¿verdad? Que era lo que hacíamos cuando hacíamos una sumatoria. Sacar porcentajes. ¿Okay? Eso es lo que sigue. O sea, la siguiente es sacar el porcentaje, el valor relativo. Como verán, pues el valor relativo de la pintura es 41. Y aquí lo puedo ver como porcentaje. Ven que es más fácil verlo como porcentaje que verlo como total. Como total vemos una cantidad, pero ya como porcentaje podemos relacionarlo con el 100%. Entonces del 100% la pintura me representa el 41. ¿Verdad? Y ahí puedo ver el resto, lo que me va representando con respecto a. Bueno, tengo que sacar otra columna, que vendría a ser la columna de acumulado. Antes de eso, aquí están los criterios. Presten atención, porque estos son los criterios que a veces se les complica, a pesar de que es fácil. Pero estos son los criterios que se aplican para determinar cuándo es A, cuándo es B y cuándo es C. A es hasta 80%. Alguien puede decir, es muy fácil. Pero si se pasa de 80, por ejemplo, yo tengo 78 y luego tengo 82, ya 82 no lo puedo utilizar. Entonces, como se me pasó de 80, utilizo el que esté antes, que es ese caso, como en el ejemplo que vamos a ver, es 78. Por eso dice hasta 80. Pero si llegamos a 82, entonces alguno que utiliza, profe, pero ahí, sí, ahí decía hasta 80.
no que utilice el que se pasa de 80, que en este caso 82, no. Igual en el B, hasta 95. Si se pasó de 95, pues se utiliza el que está antes. En el C, pues no queda otra porque es el restante. Entonces, lo que ya resta después de lo que tenemos clasificado como B, el restante es C. Y normalmente vamos a ver que el C representa la mayor cantidad de artículos, pero con un costo únicamente del 5%. Vean lo interesante que es acá. Okay, aplicando entonces esos criterios y realizando la última columna, que es el acumulado, que es el que me va a permitir hacer la clasificación, ¿verdad? Voy aquí sumando para hacer un acumulado, donde el último acumulado es 100. Voy aplicando la clasificación. ¿Dónde llega aquí 80? Bueno, aquí tengo 84, este ya se pasó. Quiere decir que tengo que utilizar el anterior, que es 78. Bueno, entonces hasta aquí, estos tres artículos me van a representar la clasificación A, como lo pueden ver acá, que son los que me representan mayor valor. En este caso un valor de 78%. Sigo con el B. El B era hasta 95. Bueno, aquí llegué a 96. No me sirve. Utilizo el anterior. En este caso, estos tres me van a representar la clasificación B, que vendría a ser aproximadamente un 15%. Y el restante, y ahí no me complico, los que siguen para allá, la clasificación C. Bueno, en este caso solo tengo 10 artículos, pero si yo tuviera más, sépasen y se van a dar cuenta que el C me representa muchos artículos, muchos, pero en cuestiones de valor solamente me representa el 5%. Era lo que también habíamos visto en Pareto, por eso les digo, utiliza el mismo principio. Muchos vitales y pocos triviales. Es lo mismo. Perdón. Pocos vitales, como lo pueden ver acá, esos pocos que son esos tres, y los muchos triviales, que es el restante, vendría a ser el montón de artículos que tengo ahí. No es que sean triviales, eso aplicándolo en Pareto es para cuando veíamos la cuestión de los defectos, pero aquí es como para dar el énfasis en la cuestión de costos, en la cuestión de acumulación de valor. Okay. Simplemente con que tengan claro esta parte de los criterios de clasificación, no van a tener ningún problema. Simplemente pues aquí aplicándolo de esta manera, como está aquí el ejemplo. En términos, digamos, si lo quisiéramos ver en una gráfica, vamos a tener en cuestiones de costo, vean lo que acumula el A, vean lo que acumula el B y vean lo que acumula el C, que vendría a ser esta curva ascendente de 0 a 100. Las otras dos clasificaciones son lo mismo, por eso les dije ABC, solamente que en algunos casos se le llama 1, 2, 3, pero es lo mismo. El 1 viene a ser A, el 2 viene a ser B y el 3 viene a ser C. Simplemente a esa misma clasificación, como ven aquí el ejemplo, en vez de darle S del A se le da 1, en vez de B se le da 2 y en vez de C se le da 3. Utiliza los mismos criterios, ¿no? Hasta 80, hasta 95 y el restante. O también se le puede llamar alfa, beta, gamma. Nada más son letras las mismas, pero en letras griegas. ¿Okay? El restante esto no, porque esta parte ya lo habíamos visto. Ah, no, mentira. Sí, esto hay que verlo. Estas entran en el examen, estas preguntillas. Porque luego vamos a ver en la siguiente semana, tomar en cuenta para los cálculos, para el tamaño de pedido, lo que es el costo de compra, o sea, comprar. ¿A qué se refiere el costo de compra? ¿Verdad? Que es cuando existe un costeo por alistar el producto. El costo de preparación, ¿verdad? De tomar en cuenta el tiempo que se va a tomar para alistar el pedido y ponerlo en el camión. El costo por mantener el producto almacenado, normalmente es un porcentaje. Y el costo por escasez. El costo por escasez es el costo en el que incurre una empresa, una compañía, un negocio, por no tener a disposición un producto. Eso por mala administración de las técnicas de inventario. Mala administración por no hacer los pedidos correctos en el momento indicado. Que como les dije, eso lo vamos a ver la otra semana. Pero algunas preguntillas sí vienen acá. Muchas de las preguntas, mucho de lo que yo acabo de explicar ahorita no viene en el examen, pero sí en el trabajo adicional. ¿Okay?
Uy, qué exagerada. ¿Alguna pregunta? Por el momento yo ninguna. Ok, ya saben que si tienen alguna duda o alguna cuestión y no entendieron ahorita, pues entonces se conectan a otra semana y me hacen las preguntas. Y yo con mucho gusto. Igual, como les dije, traté de hacer algo diferente, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, el ejemplo haciéndolo ahí en Excel. Yo sé que hay mucha gente que es bastante ahí curiosa y demás y les gusta utilizar Excel y va aprendiendo, ¿verdad? Pero esperemos que les sirva. Está bien, profe, muchas gracias. Por allá, con gusto. El examen, como les dije, es muy teórico, es la parte teórica, pero la otra parte, pues eso va a depender. En el trabajo adicional que voy a otorgar, son dos, solamente que ahí ustedes escogen uno de los dos, ya sea el de PEP o el de inventario, el de clasificación de inventarios ABC. Si me lo preguntan a mí cuál de los dos es más fácil, es que para mí cualquiera de los dos tiene el mismo nivel. Ya eso va a depender de cómo lo hagan. ¿Por qué? Porque algunos escogen el ABC y a la hora de aplicar los criterios aplican el A y lo aplican mal. Entonces ya por aplicar el A mal, el resto también ya está mal. Entonces pues sin importar cuál de los dos, simplemente es que sea que lo hagan en orden. Ese trabajo ya lo subió para esta semana. Está en la cuarta semana. Perdón, profe, no lo entendí. Que me subí el micrófono. Ese está para la cuarta semana. Ok. Igual yo tengo pendiente el examen de la semana pasada y que mañana lo hago si Dios quiere. Esperemos que sí. Qué barbaridad. Así que pues ahí con los heredianos no se enojen, ¿verdad? Es que simplemente me llamó mucho la atención. Tal vez es que no me entiendan, yo no sé si ustedes me entienden. Uno que es liguista, ¿verdad? Está acostumbrado a que la liga o Saprissa, y de ahí pues llega a un lugar y de ahí no se da cuenta que también existen otros equipos. Bueno, hoy, como les dije, eso fue en su momento cuando Heredia tenía ya la cédula, ¿verdad? De que 18 años de no ganar nada. Entonces, más bien me sorprendió ver gente que defendiera y todo el asunto. En fin, un poco gracioso ahí el asunto. ¿Quién de aquí es de Heredia? Aparte de la señorita acá, Sandoval. Bueno, yo sé que, ¿cómo se llama? No, ya no está conectada. Roxana es de allá, de Zarapiquí, le había entendido. Yo soy liguista. Y sí, es que eso es lo normal, ¿verdad? Ay, profesor. Y sí, para mí es lo normal que alguien sea liguista. Ya si alguien no es liguista, por ejemplo, puede ser que le haya pasado algo en la vida, entonces se decepcionó de la vida y se hizo sapricista, ¿verdad? O no le importa la vida y se hizo herediano, no sé, consigues así. Mira, Ajá. Ve, mi sobrina es liguista. Ve, ya los chiquitos desde Seguro pequeñitos. yo sí me golpea de pequeña, entonces. No, es molestando. Pasa es que uno es lo que lo hacen ser, ¿verdad? Yo soy liguista por mi abuelo, y mi abuelo es que era más envenenado. Qué rollo, ¿verdad? Pero supongo que la mayoría somos así. Nos metieron eso y Yo era sancarleña, profe. ¿Era qué? Sancarleña. Yo con el Deportivo San Carlos, con los Toros. Pero después me cambié a la liga. Pues está bien, de todo cambio es bueno. O sea, cuando son cambios así, son cambios buenos. Pero bueno, como les digo, ojalá que repasen si tienen. Yo siento que para el examen pueden hacerlo, ¿verdad? Si entendieron bien la materia y la repasan y todo. Ya si hay alguna cuestión más técnica, como lo que expliqué, ¿verdad? La parte de rotación y la parte de clasificación, pues ahí me preguntan a otra semana, ¿verdad? Y tal vez ahí aclarando, tal vez
puedan tener un poco mejor de noción y todo el asunto. Por eso es que el trabajo adicional no lo asigno de una vez, me doy chance a que puedan verlo y todo lo demás para que tengan una mejor preparación.